Advertencia: el siguiente material es solo para uso exclusivo de entretenimiento. En ningún momento se pretende apropiarse de dicho contenido, por lo que las siguientes opiniones y reacciones improvisadas van en torno a una postura de diseño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Nosotros somos un grupo de diseñadores conocidos como Ava Vuelta y está conformado por mi compañero Saúl, aquí María presente y pues su servidora Verónica, ¿no? Entonces, bueno, Saúl, ¿qué vamos a ver en este video? Bien, pues vamos a estar revisando un video que básicamente demuestra la evolución de la industria automotriz, viendo desde hace me parece como unas 2-3 décadas atrás, y lo que es un auto moderno que viene siendo un Tesla. Este video lo tomamos de un programa español, me parece, que se llama El Hormiguero, así que pues, básicamente solo lo estaremos revisando para analizarlo y debatir, bueno, más que debatir, dar nuestro punto de vista acerca del tema, ¿no? Como siempre, desde un punto de vista del diseño. A repetir el examen con un coche Tesla. ¡Guay! Bueno, chicos, como ya se sabe, el material es de Facebook, pertenece al Hormiguero, una cadena española de televisión. En este caso, el video no fue del todo editado, ya que demuestra básicamente lo que la gente mayor vive al constatar ese tipo de tecnologías. Tú vives, tú mueres. Tú vives, tú mueres. ¡Ja! En otros tiempos hubiéramos respondido a eso. Bueno, pues sí, básicamente vemos unas generaciones muy grandes. Yo había dicho en el principio que como 3 décadas, pero en realidad son 7, entonces sí es bastante amplio el rango de cambio, y sin lugar a dudas vemos que tanta tecnología le han agregado a los automóviles, no solo desde la parte de comodidad, sino también de cómo te comunicas con el usuario al final de cuentas, porque podemos ver que en el modelo más antiguo de automóvil los controles no eran muy fácil de identificar por parte del usuario. Entonces eso sin duda le complicaba bastante pues poder entenderlo. Y por otro lado, en el auto más nuevo, pues podemos ver que ya se comunican un poco más los botones, a pesar de que pueden ser más botones de los que podría tener el primero, pero sin duda, bajo mi perspectiva, creo que la generación adulta logró comunicarse más con el auto más nuevo que la generación más joven con el antiguo. Y yo pienso que es más que nada por eso, por la comunicación que puede tener los controles con el usuario. Pues desde mi punto de vista yo considero que pues es muy evidente, ¿no? O sea, al ver ambos tipos, los tipos de autos que se muestran en el video y cómo cada generación tiene sus dificultades o facilidades para poder manejarlos, o incluso para poder saber o adivinar de qué va cada control, cada cosa, pues es una diferencia súper notable y enorme. Sin embargo, pues es que yo desde mi punto de vista considero que como tal el que haya ido evolucionando o cómo han ido implementando ciertas acciones que se puedan hacer para que el auto sea como un poco más sencillo, o bueno, sencillo depende de cada quien, ¿no? Pero un poco más como accesible o entendible al modo de usarse, es algo que está bien, pero dependiendo de cada gente que lo vaya a utilizar o cada persona que vaya a conducir. En ese caso, como se mencionaba o como se veía a los adultos mayores, ¿no? Pues sí batallan como un poco al inicio porque están acostumbrados a que los autos en su época tenían ciertas cosas, ¿no? O sea, todo era manual, no había algo eléctrico, por así decirlo. Entonces, al menos en este punto les hace como un tope o tienen que estudiar un poco antes las cosas o los mandos para poder entonces ya aplicarlos y utilizar en este caso el producto, ¿no? Que es el automóvil. Sin embargo, para nuestras generaciones o incluso nosotros, pues manejar un automóvil eléctrico en este caso no podría llegar a ser tan complicado de aprender. Pero si queremos manejar, no sé, un auto de ese entonces o incluso un auto estándar,
sí nos llegaría a tomar bastante tiempo e incluso un dolor de cabeza, ¿no? Porque a lo mejor ya estamos acostumbrados a ciertas cosas que en su momento no, para entonces esas personas era muy sencillo de utilizar y a nosotros ya se nos dificulta, ¿no? Entonces, en ese sentido yo considero que a lo mejor es una ayuda muy buena para ciertas personas que no pueden distinguir controles o no pueden, no sé, hacer ciertas acciones por sí mismos, y el auto los ayuda a que sea un poco más sencillo el conducir, pero a lo mejor para personas que no tienen estas limitaciones sí podría ser como una acción de hacernos un poco inútiles, por así decirlo, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Pues sí, tienes razón. Porque, o sea, obviamente lo estamos viendo directamente a que nos estamos haciendo cada vez más inútiles. Porque en muchas ocasiones sí, o sea, ha llegado a ver de que el diseño sí está, digamos, pensado para una persona. En varias ocasiones el hecho de decirle, le voy a facilitar a una persona que va en silla de ruedas, a otra gente que no tiene esa necesidad, le resulta, digamos, contraproducente de manera positiva. Porque si bien es como, pues esta rampa, pues qué, me voy más rápido, voy corriendo en vez de usar las escaleras. Sin embargo, ¿estás de acuerdo en el siguiente punto de el ser humano al momento de hacer esas cosas se hace cada vez más inútil o se hace un poco más flojo a comparación de todo lo que se debería hacer? Si bien la optimización de las máquinas es el fin de ayudar y prevenir, en este caso, todos los desastres humanos, porque en el auto, si bien es eléctrico, se denota bastante por el viejito, de que al momento de que conduces, como dices, que está literal conduciendo una monja. ¿Por qué? Porque va muy lento o no hace ruido. ¿Y por qué? Pues el ruido es para evitar que a la persona o a la gente que está alrededor les dañe el oído, o no produce tanto gas porque es eléctrico. Es para evitar el consumo excesivo de gasolina y todo eso. Y el de las puertas es como de, no, pues es que resulta de que hay gente que abre mal las puertas y se machuca las manos. Sobre todo eso ha sido optimizado en ese carro, en este caso en el Tesla. Sin embargo, hay un punto en el cual últimamente la gente más joven, y me incluyo, y si puedo decir los incluyo también, de que cada vez que estamos reconociendo alguna máquina de ese tipo es como de, pero va a haber un punto en el cual a veces la tecnología no va a poder superar los estándares tercermundistas del país. Pongamos en este caso, dirigiéndonos a México. Es como de, ¿alguna vez ustedes han visto no me acuerdo cuál torre es, pero es la de... Bueno, es la de Slim, se me fue el nombre, la de Carson, de la Plaza Carson. Es de que literal vas enfrente del elevador, literal le dices al elevador dónde te vas a subir y te sube ese piso. Es como de, me paro y en medio y digo Telcel y ya se sube, no te indica el piso y todo, solo te dice Telcel y te lleva hasta allí. Es como, pero ¿qué va a hacer la demás gente cuando esa cosa no funcione bien? Le va a tocar subir las escaleras. Y es como de, ese que normalmente decía que el edificio, o sea, el pasillo era Telcel y me llevaba directamente a Telcel, no sé qué número es. Es como, hasta un punto, si bien nos ayuda, aquí el problema, o sea, es de que la gente se va a acostumbrar y se va a acostumbrar de manera muy mala. O sea, obviamente sí nos está ayudando a evitar morirnos. Es como de, protéjanlo, está chiquito. Es como, hasta un punto sí va a ser muy contraproducente al momento de ya no podernos mover o no saber cómo orientarnos. Yo creo que eso, más que otra cosa, es abuso de, o sea, como dicen, ¿no? Como todo, no en exceso, nada en exceso. Entonces, pues sí, desde luego sabemos que estas tecnologías han llegado a nosotros con la iniciativa de ayudar y todo, pero el problema yo creo que va un poquito más en el usuario al explotar esas tecnologías. O sea,
al típico de que, pues bueno, si tú puedes subir a las escaleras, no traes nada pesado o pues sí, no, nada que te lo impida, pues entonces hazlo, ¿no? O sea, sube las escaleras, ubícate bien y todo, pero no siempre estés haciendo uso de esas tecnologías. A veces hay ocasiones en las que he notado que igual esto no tiene que ver con tecnología, ¿no? Pero digo, un ejemplo de algo similar o cómo podríamos ver que el usuario explota estas cuestiones de comodidad es que a veces en los estacionamientos pues siempre se deja o siempre hay en su mayoría espacios para personas minusválidas, ¿no? Que se tienen que respetar, pero y que bueno, básicamente esos lugares precisamente están lo más cerca de la entrada, pues para evitar esos problemas de transporte y esas cuestiones para esas personas. Pero hay gente muy inteligente que entonces va y se estaciona ahí porque le queda muy cerca de la entrada y creen que eso es una ventaja y una comodidad y todo, pero está explotando eso que realmente no, o sea, no debería de hacerlo, o sea, porque pues él sí puede caminar, él sí puede cargar, o sea, si él tiene esas facultades intactas, pues lo bien lo puede hacer y se puede estacionar en algún otro lugar. Entonces, algo así sucede con las tecnologías. Si bien podemos recordar en dónde están las cosas, si bien podemos caminar ese lugar o subir las escaleras sin problema, pues ¿por qué usar esas tecnologías? ¿Por qué recurrir siempre a esas tecnologías? O sea, si básicamente son para ayudar. Y por otro lado, siempre yo creo que va a pasar eso. Va a pasar el que van a surgir nuevas tecnologías que nos van a hacer más inútiles, pero yo creo que uno mismo se va haciendo así. Mientras tú hagas un sobreuso de eso, es cuando tú te vas a seguir haciendo así. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es más que nada hasta culpa de uno mismo, ¿no? Como dicen, muchos culpan a la tecnología, pero pues al final de cuentas, ¿quién la usa? Nosotros. Nosotros decidimos si sí o no. Y a veces hasta como algo así comentaba María del tercer mundo, creo que hay tecnologías antiguas que funcionan mucho mejor que las nuevas, por ejemplo en temas de seguridad. Ya hay las casas inteligentes, ¿no? Que es otro tema muy grande, pero básicamente te pueden hackear la casa. Entonces ya no es como antes, ¿no? Que la cerradura pues tal cual tenían que, por lo menos les costaba algo de trabajo, por lo menos tú tenías que ver ahí cómo estaban con la ganzúa o con el destornillador, no sé. Pero ahora no, ahora de manera remota incluso, conectándote a tu red Wi-Fi o lo que quieras, te hackeo la casa y la abro. O sea, abro mucho más fácil la cerradura, veo lo que estás viendo en la tele, o sea, ya no tienes privacidad. Entonces, sí, desde luego yo creo que por ese sentido no podría superar la tecnología nueva a la antigua, al menos en temas de seguridad. Justamente lo que mencionas, pues sí, es algo que todo el mundo debe de tener en cuenta, ¿no? O sea, por más aunque nosotros desde nuestro punto de vista de diseño, pues sabemos cómo, incluso le podemos echar la culpa, ¿no? De que hay las tecnologías, todo el usuario abusa siempre, ¿no? O sea, sí están para ayudarles y todo, pero llega un punto en las que abusan, incluso hasta nosotros podemos llegar a abusar de eso, ¿no? Entonces, esto me viene o recae en el pensamiento de que siempre, o sea, al menos nosotros como diseñadores vamos a tener siempre esa responsabilidad de todo lo que se proponga, todo lo que nosotros queramos sacar para el usuario va a recaer en nosotros y tiene que estar muy bien pensado para que al final de cuentas que le funcione al usuario, sea entendible para él y no le cause ningún otro problema, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de lo que mencionabas del tema de seguridad, pues es algo una competencia muy difícil de superar, ¿no? Porque, como dices, en la tecnología que va avanzando día a día, pues fácil, si llegamos a proponer un sistema, pues nos lo puedan hackear, como mencionabas, ¿no? O incluso podría llegar a ser obsoleto porque constantemente la tecnología va evolucionando. Entonces, otra cosa que yo puedo decir sobre este aspecto es que, pues nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y siempre lo vamos a ver porque nunca falta el usuario o aquella persona que llega a descomponerse algo o incluso esa persona llega a descomponer su servicio, su producto y la culpa de quién es, pues del diseñador. ¿Por qué? No es que lo hizo mal, es que
es que faltó esto, es que no implementaron esto, cuando muchas veces sabemos y lo hemos visto que el mismo usuario no utiliza sus productos para lo que realmente están diseñados, para lo que realmente debe de usarse, ¿no? Entonces, volviendo en el caso de las, como mencionaba Saúl, a lo mejor, no sé, en el metro si han llegado a ver las escaleras eléctricas de dos tipos, ¿no? Las escaleras normales y las eléctricas. Yo en ese momento cuando las veo, yo pienso que las escaleras eléctricas deberían de servir más para una persona mayor, para una persona embarazada, para una persona que tenga algún problema, ¿no? No pueda caminar o no pueda moverse mucho, pues deberían o están adaptadas para ellos. Mientras que los demás usuarios, bien o mal, podríamos subir por las otras escaleras, pero siempre las escaleras más llenas son las eléctricas y las normales están totalmente vacías, ¿no? Entonces, ahí llega la cuestión de que cuando no están en funcionamiento, todo el mundo se enoja y dice, pero ¿por qué no lo han arreglado? ¿Por qué esto no funciona? Debería de estar funcionando. Y muchas veces no es que el servicio, no sé, en este caso de transporte, sea ineficiente, sino que el mismo usuario ha proporcionado o ha hecho que este servicio sea o no se utilice por lo mismo que se está abusando del uso, ¿no? Del uso indebido, por así decirlo. Entonces sí, como diseñadores tenemos un papel muy importante y es nuestra responsabilidad pensar muy bien en lo que vamos a sacar para cubrir las necesidades del usuario, pero tampoco es como que muy justo que las demás personas culpen a uno mismo por los diseños si es que estas personas no están utilizando bien el producto para lo que fue fabricado, ¿no? Para lo que fue propuesto. Entonces, en ese aspecto sí ahí veo como un punto de debate, de injusticia, ¿no? No es que alguien tenga la razón, sino que al final ambas partes deben de poner de sí mismas para que pues esto en la sociedad funcione, ¿no? Pues la verdad sí. En este caso dependiendo de qué estación del metro, bueno, qué línea. Si la línea naranja, y sí te creo de que la gente se queje, es como de, ay, es muy grande. Sí, de por sí diría casi 12 metros de profundidad más o menos. Sí, son 3 escaleras. Son 3 escaleras eléctricas. Solo imagínate las que están de manera en espiral. Ahí todavía te lo creo. Pero en las otras sí es como de no hay excusa como para sobreponer en este caso lo de las escaleras. Y sabes de que no vas a caminar mucho. O sea, ahí es como ya dependiendo de la gente que es para abusar. De ahí en lo siguiente es de que lo que a mí incluso del video me sorprendió es de que si bien los viejitos intuyeran las cosas a partir de los botones que estaban allí, porque en algunos, digamos, les decían, se quedaban viendo como de, no es jalar, es apachurrar. Directamente ahí se te demuestra en este caso la ergonomía, en este caso visual, del botón para darte la intuición de cómo hacerlo. Es como que las taparroscas de los refrescos, o sea, obviamente no te dice jala, sino te dice gira, porque para eso está la textura. Al momento de girar, obviamente esa misma textura te ayuda para poder abrir digamos, lo que te quieras ingerir. Es como que también la de las latas, ya sea un abre latas o directamente, ¿no? Como el pequeño pasador que tiene, se me fue el nombre, perdón. Al momento es como de, no dice que tire, sino que este pasador es para jalar. O sea, ahí está la forma de un dedo. Ahí yo tengo que meter mi dedo y jalar directamente para abrir la lata. Ya todo esto se va intuyendo a través del diseño que se ve. Y, o sea, yo lo pongo mucho en contra de la gente joven porque o sea, para mí resulta como un poco hasta a veces tonto los dichosos life hacks que se avientan de, ¿sabías que esta hendidura es para que pongas tu popote? Es como de, no, o sea, es para abrir esta cosa. O de, ay no, que tiene plástico en la parte interior de la lata. Y es como de, pues sí, tiene plástico para evitar que te intoxiques con el aluminio. O sea, todo está ahí porque para una forma, es como de, está allí para evitar que te intoxiques. Está aquí para que lo abres más fácil. Si tú quieres poner directamente otra cualquier cosa, ya es de uso. Pero del diseñador no, él no lo pensó para eso.
Es como, él nada más pensó que tú lo ibas a abrir de esta forma. Si tú lo quieres utilizar de otras razones, pues ya ese es tu problema. Y ahí es lo que viene, lo que estabas diciendo, Berito, de que hay gente que ni siquiera lee el instructivo, o hay gente que directamente es como, es que la culpa lo tuvo tal, aquí nunca especificaban tal cosa, y es como de, sí lo especificó y está en las instrucciones, así que la demanda no es contra mí, es contra la negligencia suya si algo le ocurrió. Y es como, hasta nosotros como diseñadores tenemos que prever ese tipo de cosas. Un ejemplo, tristemente lo del metro, de que literal la empresa Carso y la otra se deslindaron de la mayoría porque la culpa fue de los subcontratistas, la gente que hizo el demás trabajo. Y eso, o sea, para mí sé que es muy triste y saber que lo tocamos en este punto del diseño en cuestión de un carro a comparación de lo que ocurrió, lo del tren. Es de que ahí literal te muestran los planos. En los planos vienen todo como de, se necesita tantos barrenos de esto, tienen que ser en una distribución de tanto, tienen que ser con directamente sin soldadura a TIG, porque para así los dos paneles que no se muevan y ocurra algo. Es como de, aquí el deber de un diseñador, de un ingeniero hasta a veces, es de prever todo ese tipo de cosas, que si bien nos está haciendo hasta un punto más tontos, es también como para deslindarnos de nosotros como diseñadores a ese tipo de cosas. Y ya interviene más cosas de moralidades y entre otras cosas. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo más? Otro tipo de cosa, algo así. Pues al igual y me desviaría un poquito del tema. Sin duda estamos viendo, el objetivo era analizar, ¿no?, el cambio de generaciones en torno a un objeto. Pero bueno, creo que también entraría, y es la cuestión de que creo que muchos de esos usos que más allá le da a la gente, también se deben a como que a esas generaciones, a ese paso de generaciones. ¿Qué es eso? Se llama Skype. ¿Snipe? No, es Skype. ¿Snipe? No, es Skype. Ahí está tu nieto. ¿Stephen? Sí, está ahí tratando de saludarte. ¿Qué película es esta? No es una película, es tu nieto. ¿Mi nieto sale en las películas? Hiciste esto ayer. No me grites, no estoy entendiendo nada y tengo miedo. Porque digo, ¿cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, lo que decías de la lata, ¿no? Que tenía ese como pistillo, que pues al final nadie notó en todo este tiempo que ha existido la lata, que ya lleva bastante tiempo, como que ese uso del popote. Y apenas se descubrió algún creativo por ahí, alguna mente creativa, pues decidió como que, ay, mira, tiene forma de tal, y pues, entonces, también yo creo que va aparte de eso, o sea, de las generaciones, el paso de generaciones y lo que se va viendo en torno a eso, a ese tiempo, al final de cuentas es una recolección de mucha información que genera resultados como los que vemos. A lo que voy es de que también nosotros como diseñadores tenemos como que esa, ¿cómo se podría decir? No se puede decir responsabilidad, sino como que esa cuestión de que generamos formas, eso sin duda, generamos formas, pero esas formas comunican algo al final de cuentas. Y con el paso del tiempo generamos más y más y más, y lamentablemente creo yo que, al menos acá en México, lo que yo noto tristemente en el diseño industrial, que muchas veces tratamos como que de rebuscarle a los objetos que ya están cumpliendo con lo que son. O sea, si por ejemplo, si un casco surgió para protección del cráneo, pues ya, o sea, y si está cumpliendo realmente con su trabajo, pues yo creo que hasta ahí no es que lo dejemos morir ni nada, o sea, sabemos que tiene que ir actualizando y demás, pero muchas veces por quererle buscar tantas cosas, a veces hasta lo hacemos inútil. Entonces el paso de generaciones le está metiendo más y más y más cosas a un objeto que ya de por sí es bueno o cumple con su objetivo, que al final lo echa a perder. Y terminamos, no sé, con un casco así enorme y cosas así, que pues al final de cuentas ya deja de funcionar o de ser cómodo. Entonces creo que es esa cuestión, que la gente, o más bien quizás es naturalidad
del ser humano, que siempre trata como que de buscar y de buscarle y de buscarle, que al final de cuentas le encuentra, pero a veces hasta lo encuentra para mal, y creo que le echa a perder, como lo que vemos, ¿no? De los life hacks, que a veces hasta por esas cuestiones nos van a echar la culpa, ¿no? Así como de que, ay, pero es que ahí no se especificó que se usaba, pero es que tú lo buscaste, o sea, tú le rebuscaste esa función y pues no hay problema, ¿no? Que desde luego también hay cuestiones en las que los diseñadores tenemos mucha, como decías, lo de los planos, o sea, ahí tenemos que especificar exactamente cuántas piezas, de qué materiales y cómo van insertadas. Lamentablemente, también hay que decirlo, los empresarios quieren ahorrar, siempre quieren ahorrar. Un buen empresario siempre busca ahorrar. Entonces, cuando nos llegan a contratar, a veces llega a ese punto, ¿no? Como de que el empresario dice, mira, está bien, pero ¿qué tal si le quitamos un tornillo, ¿no? Y te puede preguntar el típico, ¿pasaría algo? ¿Y qué vas a decir? Pues realmente no. ¿Pero por qué no? Porque muchas veces ese tipo de uniones que sobresalen o llegan a pasar de más, es trabajo nuestro en el sentido de que sabemos que tenemos que sobrecalcular, por así decirlo, una estructura para evitar que esta colapse, en el sentido de que no solamente tenemos que decir, esta silla va a soportar tanto peso y ya. No, porque sabemos que puede haber gente que pese más y mínimo tiene que soportar un poco a esa persona o no sé. Entonces, sí, pues, le podemos quitar ese tornillito. Probablemente no pase mucho o no pase gran cosa, pero a la larga nosotros sabemos que eso va a colapsar o va a dejar de funcionar. Pero pues ahí está, ¿no? El empresario ahorrándose su dinero o no quitándolo, pero poniéndole otro material para ahorrar. Entonces, es como una serie de cuestiones, ¿no? O sea, yo no siempre, no me gusta como que culpar solo a uno, ¿no? Pensaría que muchas veces la culpa es compartida, tanto del usuario, del diseñador, de quien lo produce, ¿no? Entonces, y creo que ha pasado, ¿no? Afortunadamente, en nuestra facultad nos han enseñado que todo es un proceso y lamentablemente en ese proceso no solamente entramos nosotros, entra también más gente que puede haber algún error. Entonces, creo que es parte de todo. No sé si quieran comentar algo, decir algo al respecto. Pues a modo como de respuesta a lo que estás diciendo, yo podría agregar lo único de que diseñar es todo un reto. Es todo un reto porque tienes que tomar en cuenta no solamente a los usuarios, ya ven que planteamos un usuario en específico para cada proyecto, ¿no? Va a ser para jóvenes, va a ser para adultos, va a ir dirigido para niños, ¿no? Pero usualmente lo pensamos para un usuario, no sé, en su caso, un usuario actual, ¿no? Un usuario que a lo mejor puede ser mi hermano, puede ser mi amigo, puede ser mi mamá, el vecino, o sea, alguien cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo lo que, con las personas que convivimos más, con aquellas personas que tenemos más, o podemos tener al alcance para ver qué necesidades tienen y cómo poder cubrirlas, ¿no? Mediante el diseño. Pero pues también es un reto en el sentido de que no estamos diseñando solo para nuestro alrededor, estamos diseñando para otras personas que no conocemos jamás en la vida, las hemos visto, y aparte no sabemos o no son como de nuestra época, por así decirlo, ¿no? Aquí están. Fue difícil. Es que son tan diferentes. ¿Qué es divertido? No, nada. Es solo que ambos cinturones lucen exactamente iguales para mí. Pero sigo aprendiendo de todo esto. ¿De todo esto? Oh, bien. Veamos, ¿tú crees que esto no tiene nada que ver contigo? Tú vas a tu armario y eliges ese ridículo y bizarro suéter azul porque intentas decirle al mundo que te tomas muy en serio el elegir lo que usas. Lo que no sabes es que ese suéter no es azul, no es turquesa, no es lapislázuli, es más bien celeste. Y no te has dado cuenta de que en 2002 Oscar de la Renta tuvo una colección de trajes celestes. Después Yves Saint Laurent mostró chaquetas militares celestes. Necesitamos una chaqueta. Y así el celeste de pronto estaba en 8 diferentes colecciones. Se filtró por las tiendas departamentales y después cayó de una trágica esquina casual donde tú, sin duda, lo pescaste de un botadero. Ese azul representa millones de dólares e innumerables empleos. Y es muy curioso que pienses que hiciste una elección que te exenta de la industria de la moda cuando, de hecho, estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por estas personas de una pila de cosas. Y se vuelve un poco al tema del video donde contrarrestan ambas generaciones,
que si bien los adultos mayores podrían adaptarse a las nuevas tecnologías, pues están acostumbrados a un estilo de vida, a utilizar ciertos objetos de cierta manera. Entonces no podemos borrar por completo todo lo que ya está, porque como tú dices, ¿no, Saúl? O sea, ya es algo que ya está, que incluso hasta funciona muchísimo mejor de lo que nosotros, por más que rebusquemos, llegar a funcionar igual o mejor que lo que ya está propuesto, lo que ya está hecho. Entonces, por eso mismo yo les digo que desde un punto de vista de diseñar es un reto, porque tenemos que conservar sí o sí lo que ya existe, pero aún así seguir innovando más o buscar qué otras maneras pueden ser sencillas para que las nuevas generaciones lo entiendan, porque mientras más pasa el tiempo, las nuevas generaciones van a desconocer totalmente el uso o el objetivo de los objetos, ¿no? Que antes nosotros conocíamos o nuestros familiares conocían. Entonces, a las nuevas generaciones ir perdiendo como ese tipo de historia, ese tipo de experimentación o de convivencia con esos objetos, pues es nuestra responsabilidad darles a ellos un producto que les funcione y que se acople a las nuevas tecnologías sin olvidar a las generaciones pasadas, ¿no? O sea, es toda un reto buscar toda esa información, digerirla y ver cómo podemos adaptarla para que tanto las nuevas generaciones como las generaciones pasadas lo puedan entender y sea beneficioso para ellos, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, eso es lo que yo puedo decir. No sé, María, ¿qué piensa al respecto? Pues sí, tienen razón ambos. Ya es directamente a productos análogos. Todo lo que sobreentendemos como de ejemplo. Obviamente hay un ejemplo, un pelador de papa. E incluso eso lo vimos con Rams, señor diseñador. Besos a donde esté. Pero directamente es como él decía tengo compañeros que literal diseñaron para personas con artritis o para personas que se le dificultan o gente que tal cosa y tiene padecimientos de la mano o incluso hasta gente que no tiene manos hasta un punto. De este tipo de peladores para él ya es como de si tú vas directamente a decirle no, pues es que yo soy zurdo y necesito un tipo de cuchara de este tipo. Pues ok, ya sea el mismo diseñador te lo provee, pero ¿por qué? Porque hizo un análisis de todo, de cómo agarra en este caso si es niño, cómo agarra un niño la cuchara o un tenedor, o hasta si es adulto o hay una persona de edad mayor, como de, no, es de que este material le pesa mucho al niño, así que lo vamos a cambiar por otro que sea más amigable para su mano, o de, esto es muy liviano para, no sé, un viejito que resulta que es zurdo y tiene artritis, y es como, no, pues ya establecen otro tipo de requerimientos, pero todos partimos desde algo y nuestro objetivo no es literal arruinar algo que ya que desde hace cierto tiempo ya está funcionando. Y un ejemplo también tomando en cuenta lo que dijo Saberito y Saúl, es no sé, un ejemplo en un elevador hay un sistema que es para frenado que se ocupa de manera interior, que en este caso, no sé, Europa yo últimamente lo he estado cambiando por otra más fácil, por así decir, para evitar que, ¿no?, al momento del desplome de un elevador no ocurra tal cosa y se frene a tiempo. Y es como de, pues allá sí, porque el terreno es tal cosa, porque el clima es tal cosa y acá, pero no va a ocurrir lo mismo si pongamos en este caso el mismo elevador pero en Cancún. ¿Qué va a pasar? La misma fosa que se utiliza, digamos, donde debería estar el mecanismo, hay animales, un ejemplo, los cangrejos, que van y se meten allí. ¿Por qué? Porque está muy húmedo. Y para ellos es de, la gloria, pero para el ser humano es como de, no puede ser, si el elevador se desploma, ¿qué va a pasar? Los cangrejos mueren. Y desde ya el sistema de frenado tiene que ser uno más viejito, que se adapte de acuerdo a los requerimientos. Es como de, en mi lugar va a estar húmedo,
no sé, la mayoría de pesos son, ¿qué? 500 kilogramos, que es equivalente a, no sé, 10 personas más o menos. Y entre todas esas 3 personas, ok, se van a unir en este elevador. ¿Y qué pasa si se cae? No, pues ¿sabes qué? El sistema no vamos a tomar la del europeo, sino que vamos a tomar, no sé, el americano. El americano te va a soportar el hecho de que no hay un desplome tan feo por las siguientes cosas. Y en este caso el europeo sí, pero con lo que no cuenta es de que hay cangrejos allá abajo. O sea, son diferentes cosas que, si bien estamos, o en este caso el diseño, incluso hasta con las mismas ingenierías se está optimizando, se está, digamos, llegando a una vanguardia más. Hay literal que retomar los conocimientos análogos para que todo funcione. O sea, no, literal, lo que dijiste, pero no podemos evitarnos del pasado, porque si bien es algo que si bien podemos decir, no, pues ya que ya valió X cosa, pues no, porque incluso hasta ahí está hasta la misma respuesta de algunas dificultades que hoy tenemos hoy en día. Un ejemplo, que la herpes, con el cáncer, hasta un punto en la cual algunas personas que lleguen a tener cáncer reaccionan de manera diferente al momento de entrar en contacto con el virus del herpes. O sea, todo eso se va remunerando para el ser humano, para cuidar del mismo. ¿Alguien quiere opinar algo más o ya directamente nos vamos a conclusiones? Pues no sé, bueno, yo opinaría que nos podemos ir a conclusiones, porque creo que nos vamos a extender más, pero pues está muy interesante, digo, desde luego, como es algo que nos apasiona, pues podemos seguir aquí y aquí. Pero pues básicamente, por mi parte, en cuanto a conclusión, considero que es mucho más fácil que una generación anterior comprenda lo de una generación más nueva. Y esto se debe a que, como bien decía, ¿no? Tenemos la responsabilidad de conservar las tecnologías pasadas y modificarlas para obtener algo nuevo y demás. Pero creo que, por ejemplo, si yo en el tiempo de vida que tuve llegué a conocer tal aparato que quizá dejó de continuar en el futuro, o que probablemente se convirtió ese mismo objeto en algo similar, pero que ya no es exactamente lo mismo, pero se entiende que va por ahí. Es decir, yo ya vi la evolución del objeto y por eso puedo comprender, o me será más fácil comprender ese nuevo objeto que alguien que ni siquiera conoció al primer objeto, porque pues como ni siquiera lo conoció porque ya no existe o se descontinuó, pues al querer mostrárselo en una nueva generación, pues no va a saber qué hacer con él. Creo que es mucho más fácil saber o haber conocido el objeto inicial y después haber conocido su evolución, que tratar de conocer a la evolución solamente sin saber cómo era el original. Por eso yo creo que sucedió eso del video, que como pues ellos solamente tienen conocimiento del auto más nuevo, al final ni siquiera conocieron al más antiguo. Y pues cómo vas a poderle enseñar eso, ¿no? O sea, es mucho más fácil avanzar que retroceder, bueno, en el sentido de tecnologías, pienso yo. Entonces yo creo que esa sería mi definición, que es por eso que la generación más grande pudo comprender el nuevo auto que viceversa, bueno, que al revés. Entonces, no sé, ¿cuál sería su conclusión de ustedes? Pues yo con lo que puedo concluir es que pues sí, tenemos una responsabilidad muy grande para continuar proponiendo cosas que puedan darle una solución o por lo menos resolver ciertas necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, al menos ya con esto, al ver estos videos, me hace pensar, o desde mi punto de vista me hace reflexionar de que a la próxima tarea o al próximo proyecto que tengamos que hacer, ya sea dentro de la facultad o ya sea a modo de titulación o incluso hasta dentro de mi vida personal como un diseñador industrial, pues yo podría decir que hace falta o me podría ir más por el camino de sí proponer
un diseño o un objeto nuevo, pero sobre todo poniendo atención a aquellas personas mayores, ¿no? O no solamente mayores, sino personas que a lo mejor no sean capaces de entender a la primera, como por así decirlo nosotros, el utilizar cierto producto o cierto servicio. Entonces, al menos yo con este video y ya con toda la retroalimentación que acabo de tener con ustedes dos, puedo decir que sí, es mi deber, o yo tengo como meta el próximo proyecto de diseño, el ser más cuidadosa en ese sentido, el cuidar todos los aspectos formales, ergonómicos, visuales, todo lo que ustedes quieran, incluso hasta los requerimientos, para que el diseño sea entendible, ya sea para una generación u otra. Entonces, eso es al menos lo que yo puedo destacar y lo que me deja, ¿no?, personalmente este video. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues igual a modo de conclusión, pues sé que sonará muy redundante, pero concluyo con los dos. Es de que sí, todo diseñador, ingeniero y demás cosas, incluso un arquitecto, debe de tener en cuenta de cómo se originó, digamos, el objeto para tomarlo como un producto análogo y así poder competir con el mercado. Porque si bien nosotros podemos ir de, no, pues es de que ahora voy a tener en cuenta más al usuario de la tercera edad, a un usuario, no sé, apenas empezando, o un usuario que tuvo un accidente, se sobreentiende, pero también es como de, tengo que checar qué es lo que también se hizo para poder, ¿cómo decirlo?, resolver esa dificultad, ese requerimiento en otros países. Porque es como, no me lo estoy tomando en cuenta como de, va, ok, y ellos lo resolvieron así, ok, pero en este caso la gente de mi localidad o a lo que les voy a diseñar tiene, o sea, la diferencia de pesos es tal, por obvias razones no podemos confiar tanto en Panero, queramos o no, porque obviamente eran soldados y nosotros somos vil humanos. De ahí es como de, ahí ya difiere, es como de, las manos de ellos son diferentes, ¿por qué? Porque tuvieron un entrenamiento y por lo tanto cuando se les hizo las primeras medidas fueron diferentes a la comparación a la normal. O sea, obviamente todo México, todo Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, todos tenemos una fisionomía muy diferente y de ahí nos tenemos que hacer cargo como diseñadores para poder adaptar, dar una nueva respuesta y también una forma en la cual emplear nuestros propios conocimientos y propios materiales que tenemos digamos, en México, por así decir. Un ejemplo, ok, me voy al diseño de moda, no sé, voy a hacer una chalina, por así decir. Mi diseño va a ser muy diferente, no va a ser copia en ningún pueblo. ¿Por qué? Porque no quiero abusar de ellos. No va a ser a ningún diseñador extranjero, porque obviamente ellos tuvieron otras formas para diseñar. Yo tengo la propia para identificarme también. Y de allí es como de, lo voy a hacer, pero voy a hacerlo, no sé, con tintes originarios aquí de México. ¿Para qué? Dar emprendimiento a esos tipos de localidades que se la pasan trabajando para sacar y extraer esa materia prima. Darles también un trabajo muy, ¿cómo decirlo?, honorable, porque obviamente los estamos reconociendo. Y de allí es como de, yo te ofrezco mi marca, te voy a vender esto, te lo voy a vender a tal precio. ¿Por qué? Porque utilicé materiales de este lugar. Este diseño no es igual a los demás. Es más, hasta tiene literal mi papelito que comprueba que es mío. Y de ahí podernos diseñar así como diseñadores. Tengo una responsabilidad, sí, del material, del diseño, de que sea morfológica, ergonómico, todo amigable y que sea muy fácil de entender. Pues como de nosotros diseñadores y lo que nos ha enseñado la facultad, no vamos a decir en qué facultad estamos, porque gente chismosa. Porque de esa manera sí podemos emprender. O sea, obviamente somos diseñadores,
pero no vamos a robarle diseños a otros lugares, o no vamos a cobrar de más por algo que ya sabemos. O sea, todo es dependiendo de acuerdo a nuestros conocimientos. Si tú quieres literal vender tu trabajo a 30 pesos, es tu problema, pero es como de, vas a vender casi que 8 años de tu vida, o 10 incluso, por esos 40 pesos, pues no, obviamente no. Si eres un diseñador que se quiere hacer respetar, obviamente, tenemos que entender eso. Pero bueno, me estoy explayando mucho. Esto fue nuestra conclusión. ¿Alguien quiere decir algo? No sé, recomendar alguna red social. ¿Nada? O en este caso, ¿quién quiere despedirse primero? Bueno, pues, como dice María, eso ha sido todo. Bueno, al menos de mi parte también. No sé si alguna de ellas quiera decir algo más, pero pues nada, si me quieren seguir en Instagram o Facebook, agréguenme en Facebook para cualquier duda, por ahí van a estar apareciendo mi contacto. Entonces, pues nada, agradecemos que hayan visto el video de mi parte y pues nos estaremos viendo en un próximo análisis, como siempre aquí con Nueva Volta. Bueno, muchas gracias. Esto fue un capítulo más. Este es el capítulo 6 de Nueva Volta. Analiza y chismea. Muchas gracias por vernos, gracias por quedarse hasta este punto. Y obviamente este es un proyecto primerizo. Es por eso la falta de experiencia. Obviamente. Pero muchas gracias y esperemos vernos. No sé. Hasta la próxima. Y muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Bye.